John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo hijo del matrimonio de John Stanley y Marion Robinson. Desde pequeño sufrió abusos de su padre alcohólico y machista, que siempre se burlaba de él por su actitud afeminada cada que tuviera oportunidad. A la edad de tan solo 6 años sufrió abuso por parte de uno de los amigos de su padre. John no dijo nada porque no quería que se enojaran con él por lo sucedido. El resto de su infancia tampoco fue buena, ya que debido a una condición médica no podía jugar con los demás niños, provocando que sus compañeros se burlen de él ya que asociaban su condición con su peso. Esto, sumado a los constantes cambios de casa, lo convertían en el chico nuevo raro del salón. A la edad de 18 años, John consiguió un trabajo en una funeraria en Las Vegas, donde mostró los primeros indicios de los fetiches que lo convirtieron en el monstruo que todos conocen, puesto que Gacy tenía la mala costumbre de acariciar inapropiadamente los cadáveres de chicos jóvenes. Al final, Gacy renunció a este trabajo por el remordimiento de lo que hacía. Después de graduarse de la escuela de negocios, Gacy consiguió un cargo como organizador de campañas políticas. Eventualmente, en 1964 se casaría con Marilyn Myers, con la que tuvo 2 hijos. Los padres de su esposa le ofrecieron un trabajo como gerente en unas sucursales de KFC que habían adquirido, donde Gacy, usando su poder como gerente, obligó a jóvenes a intimar con él y en algunas ocasiones con él y su esposa. Estos actos empezaron a circular como rumores en su vecindario. Gacy, para limpiar su nombre, comenzó a participar en organizaciones caritativas. Esto lo convirtió en un hombre admirado y reconocido por su comunidad. Pero esto no era nada más que apariencia, ya que detrás de eso era un hombre alcohólico con un creciente deseo por hombres jóvenes. Es así que durante una tarde en la que su esposa e hijos no estuvieran, invitó a un joven de 15 años, a quien alcoholizó y violó para luego amenazarlo con asesinarlo si contaba algo de lo sucedido. El joven, a pesar de la amenaza de Gacy, le contó lo ocurrido a sus padres, que denunciaron al hombre. Gacy defendía que era inocente y que era acusado injustamente, pero al final fue declarado culpable y sentenciado a 10 años en prisión, donde se comportó con completa rectitud, ganándose el cariño de los demás, haciendo que lo liberaran 18 meses después en libertad condicional. Cuando salió de prisión, su esposa le exigió el divorcio. Después de su divorcio, Gacy regresaría a Chicago, Illinois, donde con ayuda de su madre compró una casa. Los vecinos veían a Gacy como un hombre con corazón de oro, que se disfrazaba como el payaso Pogo para animar las fiestas infantiles. Eventualmente, en 1971, Gacy empezaría su propio negocio de construcción, donde contrataba en su mayoría a chicos jóvenes, los cuales eventualmente se convertirían en sus víctimas para saciar sus más enfermos deseos. Fue así que el 2 de enero de 1972 Gacy acabaría con Timothy McCoy, de 16 años. Tiempo después, Gacy se casaría con Carol Joff. Es a partir de aquí donde empieza el resumen de hoy: Gacy, el payaso asesino. La película empieza en 1976 con Gacy sirviendo comida a su familia, cuando de pronto su vecina toca la puerta enojada por el mal olor que provenía de su casa. Gacy le dice que solo era un problema con la humedad en su sótano y que él personalmente lo resolvería pronto. Tiempo después llega Steve, un empleado de Gacy que había venido para exigirle su paga, o de lo contrario llamaría a unos amigos para golpearlo. Gacy le promete pagarle esa misma semana. En la noche, mientras Gacy veía la televisión y su esposa preparaba la comida, se escucha el fuerte grito de sus hijas, que se asustaron al ver insectos salir del baño. Gacy se encarga de los insectos para al día siguiente ir con su amigo Hal, para invitarlo a su fiesta del 4 de julio y pedirle ayuda con el mal olor en su casa. Hal se ofrece a echar un vistazo ese día, pero Gacy se niega, ya que por el momento no puede. Antes de retirarse, Gacy le guiña un ojo a uno de los trabajadores de Hal. Durante la noche, Gacy aprovecha ser un ex policía para arrestar a un chico y luego llevárselo a su casa. En la casa, el joven le cuenta que se escapó debido a su padre abusivo. Gacy le dice que arregle las cosas con él mientras aún pueda para luego regresarlo a su casa. Ya en su trabajo, Gacy habla con uno de sus trabajadores. Le pregunta si le gusta la lucha libre, poniéndose a jugar con él, pero termina poniéndolo en una pose muy extraña, provocando que Steve lo llame gay. Esto hace enojar a Gacy, que lo amenaza con golpearlo si lo volvía a llamar así, diciendo que él odiaba a la gente como esa. Steve, harto de ser tratado así, busca unos amigos para golpear a Gacy y robarle el dinero que le debía. Pero antes de que Steve pueda irse, Gacy lo amenaza diciéndolo que se arrepentiría por esto. Durante la noche nos muestran cómo Gacy secuestró a Steve y lo llevó a su sótano, pero termina causando un ruido que despierta a su esposa, que bajó para averiguar qué ocurría.
Mientras buscaba en el sótano se encuentra con un colchón con ropa de hombre, pero cuando intentó investigar más Gacy aparece y le dice que estaba rociando lima para deshacerse del mal olor del que no paraba de quejarse. En la fiesta de 4 de julio el concejal lo felicita por las buenas acciones que realizó para la ciudad, como la de ir disfrazado de Pogo el payaso al hospital infantil. En ese momento su amigo Hal le dice que aprovecharía que estaba ahí para dar un vistazo al sótano. Al hacerlo se topa con una gran cantidad de insectos. Hal le dice a Gacy que quizás esto se deba a una tubería de desagüe rota, y que lo mejor sería llamar al exterminador. Gacy regresa a la fiesta donde conoce a Tom, a quien contrata como reemplazo de Steve. Al día siguiente un vecino de Gacy ve como un tubo proveniente del sótano de su casa estaba contaminando su jardín, por lo que se queja con él por el mal olor y lo amenaza. Gacy no tiene más opción que contratar a un exterminador, que al ver la situación del sótano no tiene de otra que usar todo su arsenal. Por otro lado, John recibe la visita de la policía, que le preguntan el paradero de su ex trabajador Steve. Gacy les miente diciéndoles que se había ido a Costa Rica. Mientras tanto, su esposa encuentra en las cosas de Gacy ropa de otros hombres. De vuelta con Gacy, este golpea a Dave después de tener un mal recuerdo de su padre. Gacy lo cura y lo soborna para que no cuente nada a nadie. Regresando con su esposa, esta encuentra revistas de hombres y unas esposas. Ella confronta a Gacy y le pregunta por qué no le contó sobre sus gustos. Pero Gacy, enojado, le responde que no era gay. Su esposa toma la decisión de irse junto a sus hijas. Esta acción le da la libertad total a Gacy de continuar con sus horrendas acciones. Al día siguiente, Gacy invita a Tom a quedarse en su casa mientras arregla los problemas con su padre. Tom acepta la propuesta de Gacy a pesar de las advertencias de Dave. Volviendo con Gacy, este casi es golpeado por alguien a quien debía dinero, pero es salvado a las justas. Esto provoca que Gacy, enojado, engañe a un chico llamado Roger, a quien después de secuestrarlo lo tortura tanto física como psicológicamente, para luego abandonarlo en un parque a su suerte. Tom se muda a la habitación de las hijas de Gacy, donde ve el aparato que Gacy usa para torturar a sus víctimas, pero decide ignorarlo. Desgraciadamente esto no es lo peor que pasa, ya que Gacy lo espía mientras tiene intimidad con su novia, y aprovecha que no está para correrla hostigándola. Poco después Gacy recibe la visita de un chico que quería comprar el auto de Steve, pero Gacy acaba con él de una forma horrenda, para después venderle el auto a Stu. En la noche Tom intenta investigar el sótano, pero es detenido por Gacy, quien le dice que solo era un problema de tuberías. Al día siguiente Gacy le ordena a Dave y a Stu que caben en el sótano hasta cierta altura para no arruinar las tuberías. En ese momento llega un policía que buscaba a un chico, el cual era a quien Gacy había acabado hace poco. Volviendo con Stu, este roba una gasolinería, mientras que a la par Roger, quien había sobrevivido, va a la casa de Gacy para decirle a su madre que su hijo era un violador que debería pudrirse en prisión. La señora no le cree y le cierra la puerta. Unos policías capturan a Stu y se les escapa el chisme que trabajaba para Gacy. Esto es escuchado por el detective, que sospecha más del payaso de tal forma que manda a unos detectives a vigilarlo. En la noche Gacy le muestra a Tom unas cintas de Pogo el payaso, aprovechando para tocarlo indebidamente. Esto provoca la ira de Tom, que se larga a su cuarto. Por otro lado, Roger le cuenta su historia a los detectives, que sospechan más de Gacy y le advierten a Tom que se aleje de la casa. Gacy aprovecha el descuido de los detectives para acabar con otro chico a quien intenta enterrar en su sótano, pero este ya se encontraba lleno. Gacy no tiene más opción que despistar a los detectives usando a Tom, con quien previamente se disculpó, para luego lanzar el cuerpo a un lago. Gacy, ya en su límite, va con su amigo Hal y le revela todas las atrocidades que cometió para luego despedirse. En la noche Gacy ve la tele junto a Tom, pero Gacy comienza a escuchar voces y recuerda a todos a quienes les arrebató la vida. Tom lo interrumpe y le cuenta que se mudará. Gacy le propone un último trago y le enseña un truco de Pogo. Gacy le propone imitar el truco y si lo consigue le dará $100. Pero esto no es más que una trampa que Gacy aprovecha para acabar con él. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, llega el tipo a quien debía dinero y este lo noquea para robarle. Tom aprovecha este alboroto para escapar y buscar ayuda con los detectives. Gacy aprovecha la confusión y escapa en su carro. Tiempo después, el detective entra a la casa de Gacy y descubre las identificaciones de varios chicos y sus cuerpos enterrados en el sótano de un hombre que era amado y valorado por su comunidad. Gacy al final sería capturado y es aquí donde acaba la película, pero no la historia de John. En total encontraron 29 cuerpos en ese sótano, pero gracias a una ardua investigación lograron asociar 33 víctimas a Gacy.
El 12 de marzo de 1980 lo declararían culpable y lo sentenciaron a pena de muerte por inyección letal. Su condena fue aplazada hasta el 10 de mayo de 1994. Como última cena, Gacy eligió pollo frito de KFC, papas fritas, frijoles en salsa picante y fresas. Estas últimas no se les fueron servidas. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, el Estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros, bésenme el trasero. Gacy murió a las 12:50 de la mañana, y es así como acaba la historia de uno de los mayores monstruos de la historia, el cual cazaba a sus víctimas usando el disfraz de un hombre bueno, pero por debajo se escondía Pogo el payaso asesino. Sin nada más que decir me retiro, espero tengan un buen día.